Buenas noches a todos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerlos. Muchas gracias a Casa de Risco por su inagotable generosidad que nos siguen impresionando cada día. Y es para mí un gran honor presentar a alguien que ni siquiera necesita presentación, que ya conocemos todos y que es un ejemplo viviente de lo que es la práctica. Por supuesto, estoy hablando de la venerable Thupten Chodron, que está aquí con nosotros. Y como ustedes ya saben, la venerable Thupten Chodron tiene pues ya 40 años de estar conectada con el budismo desde 1975, cuando fue a un curso de meditación organizado por Lama Yeshe y Lama Zopa Rinpoche, los fundadores de la FPMT. Desde ahí comenzó su vínculo con el budismo para después ir a Kopan, en Nepal, y al año siguiente comenzar como monja novicia, y desde ahí ha hecho muchísimo trabajo, un trabajo muy extensivo, sobre todo con esta parte de un diálogo interreligioso, de cómo el budismo se relaciona con otras filosofías, y qué es la mente, y cómo funciona, y cómo podemos poder sacar su máximo potencial. Entonces, para esto ha escrito, pues tal vez no infinidad, pero sí muchos libros como Budismo para principiantes, que está en español, o otros libros como un comentario sobre los homenajes a Tara, otros sobre la práctica de Chenrezig, y por supuesto hoy el libro que presentaremos más adelante. Y también otra cosa muy importante a mencionar es su labor con la difusión del budismo. Ha sido directora de diferentes centros a lo largo del mundo, por ejemplo, de Lama Tsongkhapa, Instituto Lama Tsongkhapa, que está en Italia, del Centro Amitabha en Singapur, y tal vez su proyecto más importante sea el monasterio o la abadía de Sravasti en el estado de Washington, donde además de tener cursos de meditación, de Dharma, tiene este entrenamiento para quienes desean convertirse en monjes o monjas. Ahí pueden ver si realmente tienen la madera para eso. Y bueno, otro es su gran práctica, su forma tan sencilla de exponer las cosas y el ejemplo viviente que es ella y que nos inspira a todos. Eso es la gracia de un Buda y un Bodhisattva, y una de las maneras de atraer a los discípulos. Con el puro ejemplo, inmediatamente sientes la inspiración e inmediatamente recibes de algo sin siquiera que abran la boca. Entonces, perfecto, ahora podemos comenzar. También gracias a Patricio, que desde Jalapa muy amablemente viene para traducir. Y bueno, pues sin más preámbulo, gracias por acompañarnos, espero que lo disfruten. Okay, so buenos tardes, and I'm very happy to be here. Is this loud enough? O sea, creo que hay que subirle un poco el volumen a este. Okay. Okay, so the talk tonight is part of a series that I've been giving since I arrived in Mexico a few days ago. La plática de esta noche es parte de una serie de enseñanzas que he estado dando desde que llegué a México hace unos días. Because I was asked to teach the chapter 6 from Shantideva's text, engaging in the Bodhisattva's deeds. Se me solicitó dar enseñanzas sobre el capítulo 6 del texto de Shantideva, de la guía para el modo de vida del Bodhisattva o de las acciones del Bodhisattva. And so I started that in Cozumel on Friday evening. Empecé esto en Cozumel la noche del viernes. With the hope that many of you knew about it and were watching it because it's been streamed. Con la esperanza de que muchos de ustedes se enteraran de esto y vieran la enseñanza porque fue transmitida por internet.
And then I discovered that, whoops, maybe not. Después descubrí de que quizás no la vieron. So I thought today to talk a little bit about anger and forgiveness. That's the title of the talk. Entonces me gustaría empezar por hablar un poco acerca del enojo y del perdón, que es el título de la plática. And in that way, weave into where we are in Shantideva's text. Y de esa manera ir entretejiendo el tema al texto que estamos estudiando, que es el de Shantideva. And you'll be able to follow where the text is. Don't worry about Y it. entonces van a poder seguir al punto donde estamos llegando en el texto. Okay. So I became very familiar with Shantideva's text Yo me familiaricé mucho con el texto de Shantideva because my teacher many years ago, almost 30, about 30 years ago, sent me to work in a Dharma center in Italy. porque mi maestro hace pues unos 30 años me mandó a trabajar a Italia a un centro de Dharma. So, I'm American and I had an education and we believe in women's equality. Y bueno, pues ya saben, yo soy de los Estados Unidos, tengo educación, creo, como allá creemos, en la igualdad de las mujeres y los hombres. And some of the Italian men didn't hear about women's equality. Y algunos de los hombres italianos nunca habían escuchado hablar de la equidad de género. So any of the guys here like that? Any of you ¿Aquí han macho? oído historias similares a eso? I notice most of the audience is women, so I can say this kind of thing. Como he notado que la mayor parte del auditorio son mujeres, pues puedo decirlo esto con seguridad. So I was working at this center and, even though I was the spiritual director, in the minds of some of the men, it was like, bring me a cup of coffee. Y entonces, aunque yo era la directora espiritual del centro, a los ojos de algunos de estos hombres era como que, oye, ¿tú qué haces ahí? Vete a traerme el café. Yeah, so I wasn't going to put up with that. Entonces, pues yo eso no lo iba a aguantar, ¿verdad? So we had a miniature version of Los Alamos there. Entonces tuvimos una versión en miniatura de la guerra de los Álamos, Where they tested the nuclear weapons in the U.S. en donde probaron la bomba atómica en Estados Unidos. Yeah, so between these macho men and me, it was Y entonces entre estos hombres machos italianos y yo hubo una explosión nuclear. and I was aware that I was getting angry, and I was aware that anger was a negative attitude. Entonces yo me daba cuenta que me estaba enojando y también estaba consciente que el enojo es una actitud negativa. And that it was destroying, my merit, my good, what I had been building up in my spiritual practice. Y también pues me daba cuenta de que esto estaba destruyendo mi mérito o cualquier cosa que yo hubiera construido con mi práctica espiritual. So every day after spending the whole day working with these guys, getting furious, Entonces, después, cada día, después de haber estado trabajando con estos fulanos y ponerme fúrica, and I should tell you what they did. Really, it was too much. I was like so sweet, innocent, cooperative, and they were such babosos. esa palabra la aprendió en México hace como 15 o 20 años. Entonces, yo desde luego, pues era dulce, trabajadora, cooperativa, y esos eran una bola de babosos completos. So I'd get mad all day, and then in the evening I went back to my room and I studied chapter 6. Y entonces yo me enojaba todo el día, pero de regreso en la noche en mi cuarto me ponía a estudiar el capítulo 6 de Shantideva, Which is all about practicing fortitude, the antidote to anger. que es y trata acerca de cómo practicar
la entereza o la paciencia, que es el antídoto al enojo. Yeah, so I'd calm down. Y entonces me calmé o me And calmaba. then the next day I went to my office and got mad at them again. Y al siguiente día llegué a mi oficina y me volví a enojar con ellos. So I learned this chapter very well. Y entonces me sé este capítulo muy bien. And the book, Working with Anger, is a result of it. Y el libro de Trabajando con el enojo, que es el que vamos a presentar esta noche, es el resultado de eso. So I need to say that the book was totally plagiarized from Shantideva. I admit it. Debo de reconocerlo, admito que el libro fue completamente plagiado de Shantideva, Yeah, but he isn't suing me. pero pues como no me ha demandado, But, you know, the book is all his wisdom, not my wisdom. pero pues el libro es toda su sabiduría, no la mía. And I'm really delighted that finally it got translated and published in Spanish. Y realmente tengo un gran deleite de que finalmente se haya traducido y publicado en español. Because if it wasn't ready this visit, we might have had another Los Alamos. Porque si no hubiera estado listo en esta visita, hubiéramos tenido otra explosión tipo Los Álamos. So I really want to thank everybody who was involved in translating and publishing the book. Así es que realmente quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en la traducción y publicación del libro. And I hope you all enjoy it. Y yo espero que lo disfruten mucho. And if you don't, you can bring tomatoes tomorrow night and throw them. Y si no les gusta, pueden traer tomates o lo que quieran y aventarlos mañana en la noche. Okay. So I actually like to start talks off with a little bit of sitting silently. A mí me gusta empezar las pláticas con un poquito de sentarnos en silencio. Okay. So, yeah, sit up straight, have your hands in your lap and lower your eyes. Entonces siéntense derechos en la silla, bajen la vista y las manos pueden ir sobre su regazo. And then become aware of your body Después estén conscientes de su cuerpo and just scan your body briefly. And if there's tension or tightness anywhere, then let that go. y hagan un breve escaneo de su cuerpo de abajo hacia arriba y si encuentran cualquier tensión en algún punto de su cuerpo, simplemente déjenla ir, suéltenla. And then become aware of your breath. Después sean conscientes de su respiración And just be aware of the gentle inhalation and exhalation. presten atención a esta gentil, amable inhalación y exhalación. So you can put your attention either at your belly or at the nostrils and upper lip and pay attention to the breath there. Pueden poner atención ya sea en las fosas nasales o en el diafragma y coloquen ahí su atención. If you get distracted, notice it, but come back home to the breath. Si se distraen, noten esta distracción y vuelvan a la respiración. And so we'll do this just a couple of minutes to settle our mind. Y hagan esto por un par de minutos para asentar su mente.
And then let's take a moment and cultivate our motivation. Y ahora vamos a tomarnos unos momentos para establecer nuestra motivación. And being aware how much anger harms us and makes us do things that harm others. Y entonces siendo conscientes de cuánto nos daña el enojo y cuánto este enojo nos hace dañar a los demás, Then let's have a strong determination to learn the ways to counteract our anger. generemos la determinación de aprender las formas de contrarrestar el enojo. And let's do this not only for our own benefit, Y hagamos esto no solamente para nuestro propio beneficio, but also so we can cultivate love, compassion, and altruism towards all living beings. sino también para que podamos cultivar el amor, la compasión y el altruismo hacia todos los seres vivos. And then in that way, make a positive contribution to others and to society. Y de esa forma poder hacer una contribución positiva a los demás y a la sociedad. So take a moment and make that your motivation today. Entonces tomémonos unos momentos y hagamos de esa nuestra motivación para esta noche. Okay, and slowly open your eyes. Pueden abrir sus ojos. So, anger and forgiveness. Entonces, enojo y perdón. Yeah. Let me just again review the definition of anger, how I'm using it. Entonces déjenme de nuevo revisar la definición de enojo, como la estoy yo utilizando. So it's a mental state that is based on exaggerating the negative qualities of someone or something. Es un estado mental que se basa en exagerar las cualidades negativas de algo o alguien. And then because we can't stand it, we want to either strike at it, destroy it, or get away from it. Y como no lo podemos soportar, queremos o golpearlo y destruirlo o alejarnos y huir. Okay? So it's a mental state based on exaggerating the negativities. Entonces es un estado mental que se basa en exagerar las cualidades negativas. However, when you're angry, do you think that you're exaggerating the negativities? Sin embargo, cuando están enojados, ¿ustedes piensan que están exagerando las cualidades negativas? No, I am seeing things 100% objectively, clearly. Desde luego que no, yo estoy viendo las cosas de forma 100% objetiva y clara. Okay, I am right, Yo estoy bien, yo estoy en lo correcto, you are wrong, tú estás equivocado and you have to change. y tienes que cambiar. And if you don't change, I'm gonna do something to make you change. Y si no cambias, yo voy a hacer algo para hacerte cambiar. So if you know what's good for you, you'll agree with me. Así que si sabes lo que te conviene, mejor que estés de acuerdo conmigo. Okay? So when we're angry, it feels totally justified and correct. Entonces, cuando estamos enojados, se siente esta emoción como totalmente justificada y correcta. But when other people are angry, especially at us, they're just foolish and stupid. Pero cuando otras personas están enojadas, especialmente con nosotros, pues nada más son unas tontas y son unos tarados. Right? Yeah. So then, when somebody is so really stupid to not agree with me or to harm me or to do something I don't like because they've forgotten that I'm the center of the universe.
Entonces, cuando alguien no está de acuerdo conmigo, hace algo para dañarme o me critica o lo que sea, porque se olvidaron que casualmente pues yo soy el centro del universo. Yeah. And then I, take a very strong vow to never give up my anger towards this idiot. Y entonces cuando esto ocurre, yo tomo un compromiso, un voto muy fuerte de jamás olvidar mi enojo con este pobre idiota. Because they are totally worthy of my scorn, contempt, and grudge. Porque desde luego pues se merecen por completo mi enojo, mi rencor y mi desaprobación. And I'm going to make them suffer by continuing to be angry at them. Y yo los voy a hacer sufrir a través de continuamente permanecer enojados con estas personas. Okay. So we make a vow and we keep it very well. Entonces, tomamos este voto y lo mantenemos pero súper bien. Yeah. I mean, your marriage vows, you renegotiate sometimes. Digo, los votos matrimoniales, pues de vez en cuando los renegociamos. Yeah. Those of you who've taken the 5 Buddhist precepts, you negotiate those too when it's convenient. Aquellos de ustedes que hayan tomado los 5 preceptos, pero también de vez en cuando los renegocian. But when we make a strong vow never to speak to that person ever again, we never break it. Pero cuando tomamos el voto de no volverle a hablar a esa persona nunca más, jamás lo rompemos. Okay. So and how many of you, and you have to tell the truth, have people that you have said to yourself, I'm not going to speak to them again as long as I live? A ver, ¿cuántos de ustedes, y les pido que sean honestos, honestas, han generado votos con una persona que nunca más le van a volver a hablar? Okay. There's some people who aren't telling the truth. Hay algunas personas que no están diciendo la verdad. Okay. I come from a family that specializes in holding grudges. Yo provengo de una familia que se especializa en sostener rencores. Yeah. Whenever there is a family celebration, a wedding or something like that, it is impossible to make a seating arrangement. Cuando hay alguna reunión familiar, alguna boda o alguna cosa de estas, es imposible hacer los arreglos de las mesas. Because you don't know who to put at the same table because this one doesn't speak to that one and that one doesn't speak to this one and this one hasn't talked to that one in 5 years and that one's been mad at that one for 45 years. Porque no sabes dónde poner a la gente, porque este de aquí no le habla al otro desde hace 5 años y el de allá no le habla al otro desde hace 45 años. Yeah, because I remember when I was a little girl, the family at the level of my grandparents' generation, they had a property at a lake where they used to go in the summer, and there were 4 apartments there. Yo recuerdo que mi familia, en la generación de mis abuelos, tenían una propiedad junto a un lago y constaba de 4 departamentos. Okay, and I remember as a little kid being told, don't talk to the people in this apartment. Y yo recuerdo que cuando era chiquita me decían, no le hables a la gente de ese departamento. And I said, why? They're our cousins. Y yo decía, ¿por qué no son mis primos? And I never actually learned why, or if I did, I couldn't remember it because it was so trivial. Y yo la verdad nunca me enteré bien de por qué. Y si me enteré, la verdad es que ni me acuerdo porque era una total trivialidad. Because this grudge started at the level of my grandparents' generation. Porque este rencor empezó pues, en la generación de mis abuelos. And so some brothers and sisters of that generation, for who knows whatever reason, don't speak to each other. But I, even though I wasn't born when this big thing happened, I'm not supposed to speak to them. Y entonces, en ese tiempo, algunos hermanos y hermanas se dejaron de hablar, quién sabe por qué. Pero yo, que en ese tiempo ni siquiera había nacido, no, por herencia, digamos, tampoco los debo de hablar. Les debía de hablar.
As a little kid, I always thought adults were rather strange. You know, they didn't make sense. Yo como niña desde entonces pensaba que los adultos eran un poquito raros, que estas cosas no tenían sentido. Yeah, they fight wars so that you can live in peace. They, you know, they get angry at relatives and then forget about why, but still don't talk to them. Pelean guerras para que podamos vivir en paz y luego se pelean con sus hermanos y ya luego no se acuerdan ni por qué, pero no les podemos hablar. Okay. So that was the level of my grandparents' generation. Then as time went on, the same thing happened with my parents' generation. Y entonces esto fue el nivel en el tiempo de la generación de mis abuelos, pero al pasar del tiempo pasó lo mismo con la generación de mis padres. Yeah, so my mother and her sister didn't speak to one brother because of, I don't know why, but, you know, they stopped speaking to each other. Entonces mi mamá y su hermana no le hablaban a un hermano, quién sabe por qué, pero el caso es que le dejaron de hablar. And even when my cousins, their children, called my brother and sister and said that their father was dying, and if our mother and my aunt wanted to speak to him, they should do it now, they said no. Al punto era el problema que cuando mis primos, los hijos de este tío, le hablaron a mi hermano y hermana para decirle que su papá estaba muriendo y que le dijeran a su mamá y a la hermana, ellas dijeron que no querían hablar con él. Yeah. Beyond me. Then I saw the same thing happen with my level, with my generation of cousins. Y yo vi pasar lo mismo con mi generación, con mis primos. And in fact, just a few days ago, I was in Chicago. I visited a cousin, and she was telling me how she no longer speaks to her brother. And the reason was something so silly. Y justo hace unos días estaba yo visitando a una prima en Chicago y me contó que ya no le hablaba a su hermano. Y las razones que me dieran tan tontas. And so what you see is one generation teaching the next generation how to get angry and how to hold a grudge. Y entonces lo que vemos aquí es una generación enseñándole a la siguiente generación a enojarse y a guardar rencor. Now, I'm sure if you had talked to any of the older generations and said, do you want to teach your children how to get angry and hold a grudge, they would have said no. Y desde luego, si le preguntan a alguien de las generaciones anteriores si quieren enseñarle a sus hijos a enojarse y a guardar rencor, pues la respuesta va a ser que no. But children learn by observing adults. Pero los niños aprenden de observar a los adultos. And so by watching each younger generation, watching the older generation quarrel among the siblings, it was essentially telling the next generation, you're supposed to quarrel with each other. Y entonces cuando la generación más joven ve a la generación anterior pelearse entre hermanos, ellos lo que están aprendiendo es que ellos deben de pelearse con sus hermanos. Es lo que se supone que deben de hacer. Yeah. So this is called family happiness. Y eso es lo que se llama felicidad y armonía familiar. Or the nuclear family. O la familia nuclear. Okay. So I learned as a child what I did not want to do. Entonces yo de niña aprendí lo que no quería hacer. Because I really didn't want to carry on this family history. Porque yo no quería This family continuar tradition, I should con say. esta historia familiar, yo quería terminar con esta tradición. Okay. So just something for you to think about in terms of what you're teaching your kids by your example. Y entonces esto es para que piensen en qué es lo que están enseñándoles a sus hijos a través del ejemplo. Okay. This is also the same mechanism, I think, that happened in the former Yugoslavia, where when the country broke up, all these different ethnic groups were fighting each other because
of what all their ancestors did 300 years ago to each other. Y creo que esto es lo que pasó en la antigua Yugoslavia, en donde al separarse todos estos grupos, lo que afloró fueron pues todos estos rencores ancestrales, ¿no? Que se fueron enseñando de generación en generación de cómo odiarse unos a otros. Okay? So for 300 years, Por 300 años, perdón. they've been passing down these grudges from one generation to the other generation about the other ethnic groups. Entonces, por 300 años se han pasado generación tras generación todos estos rencores de un grupo étnico hacia otro. And then, of course, when the causes and conditions were right, it exploded into war. Y desde luego, cuando las causas y condiciones fueron las adecuadas, pues esto estalló en una guerra, You know, and a tremendous amount of loss of life. y en una enorme pérdida de vidas humanas. And this is all because of holding a grudge. Y todo esto se debe a sostener y mantener rencores. Yeah. Dar rencores. So we can see immediately the disadvantages of holding a grudge. Entonces podemos ver las desventajas de guardar rencores. Okay, that's in terms of the outer situation. Yeah, but what about the inner situation? Y esto es acerca de la situación externa. Pero ¿qué tal si hablamos de la situación interior? When you're saying, I'm going to punish that person by never speaking to them again. Cuando nosotros decimos nunca, voy a castigar a esta persona a través de nunca volverle a hablar. The mind is thinking, they hurt me, I'm going to hurt them back. They made me suffer, I'm going to make them suffer. La mente piensa, ellos me hieren, yo los voy a herir de regreso. Me hacen sufrir, los voy a hacer sufrir también. Okay, now I ask, when you hold a grudge, who suffers most? Entonces yo les pregunto, cuando guardan rencor, ¿quién sufre más? We do, don't we? Nosotros, ¿verdad? Yeah. The other person's off at the beach doing whatever. La otra persona anda en la playa haciendo lo suyo And we're sitting there. I hate them, I hate them, I hate them, I hate them. y nosotros estamos sentados por ahí. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Yeah, in fact, we take out our mala, we do 108. I hate them, I hate them, I hate them, I hate them, I hate them. De hecho, hasta sacamos el mala y hacemos 108 repeticiones. Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Yeah. So are they suffering because we hate them? Entonces, ¿ellos sufren porque los odiamos? No. No. Yeah. We're suffering because we hate them. Nosotros sufrimos porque los odiamos. Because having an angry mind is having an unhappy mind, isn't it? Porque el tener una mente enojada es tener una mente infeliz. Yeah. I mean, if we were happy, we wouldn't be angry. Si fuéramos y estuviéramos felices, no estaríamos enojados. Yeah. So I always say that holding a grudge is the best form of self-torture. Yo digo con frecuencia que el guardar rencor es la mejor forma de torturarse a uno mismo. Thank you for emphasizing the point. Gracias por ayudar a enfatizar el punto. Okay. But it's true, isn't it? When we hold on to anger, we're miserable. Pero es cierto, ¿no? Cuando nos agarramos del rencor, vivimos miserablemente, sufrimos mucho. Okay. We also, when we hold a grudge, make ourselves into victims. Y también cuando nosotros sostenemos el rencor, nos hacemos víctimas. Because we hold on to the thought, they did this to me. And until they apologize for how much they made me suffer, because I'm in such a suffering state, until they apologize, I'm gonna be mad. Porque mientras nosotros
nos agarremos y sostengamos el pensamiento de hasta que vengan y se disculpen por todo lo que me hicieron sufrir, porque sufrí muchísimo con lo que me hicieron, voy a permanecer enojado. Enojado. Right? Yeah. So we're making ourselves victims because we're giving our power away. Because we say, I cannot let go of my anger until they apologize. So that's giving the power to them. Y entonces estamos nosotros haciéndonos nosotros mismos víctimas porque estamos regalando nuestro poder, ¿no? Porque es hasta que vengan y se disculpen conmigo, entonces voy a sufrir miserablemente. Yeah. Estamos cediendo nuestro poder. And then we wait for them to apologize. Y entonces esperamos a que vengan a disculparse. And we wait. Y esperamos, And we wait. y esperamos, And we wait. y seguimos esperando. And while we're waiting, we visualize the scene of the apology. Y mientras esperamos, pues visualizamos la escena de la disculpa. Because they need to give a really good apology because they made me suffer so much. Porque pues ellos deben de organizar y de hacer una muy buena disculpa porque me hicieron sufrir muchísimo. Yeah, because I'm in so much pain. I have no responsibility for what happened between us. It's all their fault. Porque bueno, yo sufro mucho, tengo gran dolor, no tuve ninguna responsabilidad en lo que pasó entre nosotros. Todo es su culpa. So it better be a really good apology. Así es que más vale que esa disculpa esté de verdad muy buena. So then I meditate. Y entonces me siento a meditar. And there's the person crawling on his hands and knees down this aisle. Y ahí está la persona arrastrándose de rodillas por el corredor hacia mí, Beating his chest, golpeando su pecho, saying, forgive me, forgive me. perdóname, por favor, I hurt you so much. te dañé tanto, It was so terribly mean and cruel of me. fue tan terriblemente malo y dañino de mi parte. I feel so terrible. Please forgive me. Me siento tan terrible, por favor, perdóname. Okay, so we have the whole scene laid out, right? Entonces tenemos toda la escena perfectamente Yeah, in vista. fact, I'm still waiting for Peter Armetta, who insulted me in 7th grade, to do that at one of the Dharma talks I'm giving. Y bueno, seguimos esperando a Pedrito y a María que me insultaron en segundo de primaria y todavía no vienen. Because he insulted me really bad when I was 12 years old. Porque aquel cuando yo tenía 12 años me insultó And we were- realmente mucho. We were all in the same classes through junior high, through high school, even in college. Never spoke to him again. Y fuimos juntos en la primaria, en secundaria, hasta en la universidad y nunca se disculpó. Okay, so I'm waiting for him to show up at one of these talks. Pero estoy esperando que en alguna de esas pláticas a ver si se aparece y se viene a disculpar. Okay, so I'm sitting here, waiting, and my visualization, he's crawling up the aisle, so tormented out of guilt. And then I can say, well, I'm glad that you finally realized how much you made me suffer. You scum of the earth. Y entonces está ahí en mi visualización y ahí viene el pobre diablo arrastrándose por el pasillo hacia mí y yo desde luego estoy aquí arriba sentada y diciendo, me da gusto que finalmente te hayas venido a disculpar porque he sufrido muchísimo, eres una basura asquerosa. And then I can sit on my high horse and say, maybe I'll forgive you. Y entonces nosotros, sentados en las alturas, decimos, quizás te perdone.
I mean, I know I have bodhisattva vows that say you have to accept an apology, but Digo, desde luego sé que tengo los votos del Bodhisattva y que debo de aceptar una disculpa, I've got to make sure he's really sorry. pero debo de asegurarme que de verdad lo sienta mucho. Yeah, because maybe this is just all theatrics. Porque a lo mejor nada más es puro teatro. Okay. So, when is this going to happen? That he's going to apologize for me for something that happened when we were 12 years old? Yeah, when's that going to happen? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo una persona que me hizo algo a los 12 años va a venir a disculparse? Probably around the same time that I apologized to Rosie Knox for kicking her out of our group when I was 10 years old. Probablemente ocurrirá cuando yo me disculpe con Rosita por haberla sacado del salón cuando teníamos 10 años. Because I got it in my head. No, I was 11 years old. No, a los 11 años. And I got it in my head that I was powerful in this little clique of girls. You know what 11-year-old girls are like? Porque en ese entonces, pues en mi cabeza, no, yo me veía como alguien muy poderosa en mi grupo de amiguitas. Ya ven cómo es la cosa a esa edad. Yeah, some of you remember? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Yeah, the rest of you pray never to have that happen to you. Los demás, por favor, pidan nunca tener esa experiencia. Yeah, so I was just a little bit stuck up and thought that I could kick Rosie Knox out of our group. Entonces yo tenía en la cabeza la idea de mantener a esta niña Rosita fuera de nuestro grupo. So I got everybody to agree to kick her out of the group. Y entonces acordé con todos de que sacáramos a esta niña del grupo. And the next week they kicked me out of the group. Y a la siguiente semana todas me sacaron a mí del grupo. And I still haven't understood why. Y todavía no entiendo por qué lo hicieron. I mean, the world is so unfair. Digo, el mundo es tan injusto. Okay? So do you see with holding a grudge how it's futile, isn't it? Entonces podemos ver cómo guardar rencor es algo totalmente inútil. Nothing good comes from it. Nada bueno proviene de eso. Yeah, you're miserable. You teach your children how to grow up and be miserable. You harm other people. Sufres muchísimo, le enseñas a tus hijos a sufrir muchísimo, dañas a otras personas. But then after, about here in the talk, somebody is going to raise their hand and say, but I can't forgive them for what they did. Pero alguien en la plática alzará la mano y dirá, pero es que yo no puedo perdonar a esta persona por lo que hizo. Because you don't realize how really, genuinely horrible, terrible, unspeakable what they did was. Porque usted no sabe lo verdaderamente horrible, terrible e indecible de lo que me hizo esta persona. Because they didn't invite me and my family to our second cousin, 4 times removed, nephew's wedding. Porque esta persona no nos invitó a mí y a mi familia a la 4ª boda de mi primo segundo o lo que sea. Nephew. Sobrino. You want to talk to me again? Okay. Yeah. You botched up this translation. Okay, so everything is forgivable. Todo es perdonable. When we hold on to things and make a big deal out of them, we're the ones that are making it difficult to forgive. Cuando nos aferramos a las cosas y las convertimos en una cosa enorme, nosotros nos estamos poniendo en una situación de no perdonar. Because I'm sure if you wrote out on a piece of paper the situation that you're holding a grudge about, we put all the pieces of paper in a big bowl, everyone took out a grudge that wasn't theirs and read it,
and ask themselves, would I forgive or not forgive? I bet you everybody else would forgive. Porque si todos aquí escribiéramos un rencor que estamos sosteniendo en un papelito y lo pusiéramos en alguna cosa y todos tomaran un papel y leyeran el rencor de alguien más y nos preguntaran, ¿serías capaz de perdonar esto? Prácticamente todos diríamos que sí. Yeah? Because it's not ours. Porque That no makes es it easy. el nuestro. Eso lo hace fácil. So my question is, why is it so difficult to forgive things that happen to me when it's totally easy to forgive things that happen to you? Porque lo que me pregunto es, ¿por qué es tan difícil perdonar a cosas que me pasaron a mí y es tan perfectamente posible perdonar cosas que le pasaron al otro? Okay. What's the reason? ¿Cuál es la razón? Yeah. It could be the exact same incident, Puede ser exactamente el mismo incidente, but when it happens to you, it's forgivable. When it happens to me, no way. cuando te pasa a ti es perdonable y cuando me pasa a mí, de ninguna manera. Okay. The difference is that I happen to be the center of the universe. La razón es que, pues curiosamente, yo soy el centro del universo. And when somebody harms me, they are doing a criminal action that harms the entire universe and all sentient beings. Entonces, cuando alguien me daña a mí, pues la acción que están realizando es criminal y esta daña a todo el universo y a todos los seres sintientes. Yeah, because I suffer more than anybody else. Porque yo sufro más que cualquier otra persona. Yeah, more than the refugees in Syria who are trying to get out before their homes are bombed. Más que los refugiados en Siria que fueron obligados a huir mientras bombardeaban sus casas. More than the people in Liberia dying of Ebola. Más que la gente en Liberia muriendo de ébola. More than any other human being, any other animal, I'm suffering. Más que cualquier otro ser humano, más que cualquier animal, yo sufro. Because I'm the center of the universe. Porque pues yo soy el centro del universo. So there's some disadvantages to being the center of the universe, isn't there? Entonces hay ciertas desventajas en ser el centro del universo. Yeah? If it means you suffer more than everybody else, then maybe we should abdicate the position of being center of the universe. Si el resultado es que sufrimos más que todos los demás, entonces quizás deberíamos de abdicar de ser el centro del universo. And maybe consider putting our suffering, in an equal perspective with the suffering of other living beings. Y quizás deberíamos de considerar el poner nuestro sufrimiento en una perspectiva equitativa con el resto de los seres. Yeah. And stop holding on to it because it's mine. Y dejar de aferrarnos a él, a ese sufrimiento, porque es mío. Because it's very interesting to sit and ask ourselves, what about this suffering is mine? Porque es interesante considerar y preguntarnos, ¿qué de este sufrimiento es mío? Yeah, it's really interesting to sit, to think, what about this is mine? Es realmente interesante sentarse a observar y preguntar, ¿qué de esto es mío? ¿Qué hay ahí que es mío? Yeah, put the suffering out there, and then what about it is related to me? Pongan ahí afuera el sufrimiento y pregúntense, ¿qué de todo esto está relacionado conmigo? Is there something in the suffering that has a big red tag that says mine? ¿Hay algo en ese sufrimiento que tenga una enorme etiqueta roja que lleve mi nombre? Que diga mío. No. Okay. Another interesting question is to ask ourselves, why am I angry? Because this person did whatever they did. Otra pregunta interesante para hacernos a nosotros mismos es, ¿por qué estoy enojada con esta persona? Okay. So I'll explain to you a little
thing, a little game I play with myself when I'm angry. Déjenme comentarles un pequeño juego que hago conmigo misma cuando estoy enojada. Okay. So I'm mad. Somebody did something. I'm mad. Entonces alguien hizo algo, yo estoy enojada. And then I say to myself, you know, I have a little conversation with myself. So one part of me asks myself, why are you mad? Y entonces yo tengo una pequeña conversación conmigo misma. Entonces una parte de mí pregunta a mí misma, ¿por qué estoy enojada? And the other part of me says, because they did da 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 da. Y la otra parte responde, ¿por qué me hicieron esto y aquello? And then the other part looks and says, yes, they did that, but why are you mad? Y la otra parte responde, bueno, sí hicieron eso, pero ¿por qué estás enojada? And that part looks like, well, you don't understand. You said they did. Da, 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 da. Y entonces yo, esta otra parte voltea y le dice, es que no estás entendiendo, ellos hicieron esto y esto y esto. Yes, they did that, but why are you mad? Bueno, sí, hicieron eso, pero ¿por qué estás enojada? And then my mind makes up, you know, some other, you know, I'm mad because who do they think they are? Y después mi mente, pues, saca otra respuesta, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién se cree que es? And then keep on asking, yes, that's true, but why are you mad? Y la otra parte sigue preguntando, bueno, sí, eso es cierto, pero ¿por qué estás enojada? Yeah. And you do this, you have this kind of conversation with each other until you get to a point where you realize how stupid it is to be mad. Y entonces continuamos con esta conversación interna hasta que nos demos cuenta de lo tonto que es estar enojados. Because they may have done this, that, and the other thing, but why do I need to get mad at it? Porque pueden haber hecho esto, aquello o lo demás allá, pero ¿por qué tengo que enojarme con ellos? The last kind of reason is because any normal human being would get mad. La última razón, ¿no? La razón final es porque cualquier ser humano se enojaría con esto. And then you say, maybe, but why do you need to get mad? Y la última respuesta sería, bueno, a lo mejor, pero ¿por qué necesitas enojarte? Yeah, because we always pull as our last defense that everybody else agrees with us at how terrible this other person is. So majority wins. You know, I've talked to all my friends and gotten them on my side. And that's why they're my friends, because they get on my side. Because if they didn't support me, they wouldn't be my friends. Y entonces el último recurso que tenemos es recurrir a la mayoría, ¿no? Entonces, alegamos que todos los demás estarían de acuerdo con que estamos enojados con la otra persona en esa situación. E incluso les preguntamos a todos los demás y todos están de acuerdo en que tenemos razón de estar enojados. Yeah. Y la mayoría gana. Yeah, so all my friends are on my side, and any normal person would get mad. So that's why. Entonces todos mis amigos están de mi lado, cualquier persona normal se enojaría con esta situación, por eso estoy enojado. Yes, but why do you need to get mad? Bueno, sí, pero ¿por qué necesitas estar enojado? You keep asking that question. Y nos seguimos preguntando, haciendo esa pregunta. And then at a certain point, you become aware that you actually, when you slow down, you have a choice whether to become mad or not. Y en un cierto punto nos damos cuenta de que tenemos opción de enojarnos o no enojarnos. Yeah, that people can do whatever they're going to do, but they cannot control your mind. Y que la gente pues, puede hacer lo que vayan a hacer, pero que no importa lo que hagan, no pueden controlar nuestra mente. Nobody else can make us mad. Nadie más nos puede hacer enojar. We get mad all by ourselves. Nosotros nos enojamos solitos, nos So- hacemos enojar solos. So there's some element of choice if we slow down. Entonces, si nosotros nos desaceleramos, podemos ver que hay un elemento de elección. But then we say, but if I don't get mad, they're going to step all over me. Pero después decimos, es que si no me enojo, van a pasar por encima de mí.
They're going to take advantage of me. se van a aprovechar de mí. And we're terribly afraid of being taken advantage of. Y nos da muchísimo miedo de que se aprovechen de nosotros. I want to tell you, go off on a little diversion for a moment and tell you a little story Y voy a tomar una pequeña desviación y les voy a contar una historia about being taken advantage of. acerca de este asunto de aprovecharse, de que se aprovechen de uno. So there was one Catholic brother who was living in the barrio in Los Angeles, and he wrote a book called Tattoos on the Heart. Some of you may have heard of it. If you haven't, I really recommend it. Catholic? Catholic brother. Okay. ¿Ya? Entonces había un hermano católico que estaba viviendo en un barrio de Los Ángeles y que escribió un libro que quizás conozcan que se llama Tatuajes del Corazón. Yeah. And he was working especially with young men who were in gangs. Y él estaba trabajando particularmente con hombres jóvenes que pertenecían a pandillas. And he knew them because he lived in the neighborhood and he worked with them. Entonces los conocía porque él vivía en el vecindario y trabajaba con ellos. And he eventually actually set up a business where he started employing them so they wouldn't get engaged in crime. Y entonces abrió un negocio para poder contratarlos y que trabajaran con él y que de esa forma no se tuvieran que enrolar en las pandillas. Okay. But in any case, you know, the boys would come to him for this or that or for help with this or that. Pero bueno, sea lo que sea, el caso es que sorry? These gang members would come to him and, you know, say, I need a ride here, I need a ride there, I need $5, you know. Entonces los muchachos de las pandillas seguían viniendo a buscarlo para pedirle favores. Oye, necesito que me lleves a tal lugar o préstame $5 o lo que fuera. Yeah. And so somebody once asked this Catholic brother and said, aren't these kids taking advantage of you? Y entonces alguien le preguntó a este hermano católico, oye, pero estos muchachos, estos niños, ¿no se están aprovechando de ti? You know, because to the outside eye, it looked like these kids were just, you know, getting whatever they could from him. Porque desde afuera lo que se veía era que pues todos esos muchachos estaban sacándole todo lo que podían a este hombre. And he said to this person, I gave my advantage away. Y lo que le dijo, lo que le respondió es, yo he cedido o regalado mi ventaja. And I read that and it really made me stop, you know. I gave my advantage away. Y entonces realmente leí esto y reflexioné en esto de qué quería decir esto de ceder o regalar mi ventaja. So you could spend some time meditating on that and what did he mean? Y podemos pasar un tiempo pensando y meditando en esto de qué quiere decir. What I came to understand, and there's probably other meanings, is that he really genuinely cared about these kids, even if they were gang members. Y lo que yo pienso, o debe de haber otras interpretaciones, pero mi interpretación es que este hombre realmente se interesaba por estos chicos, aunque fueran chicos de pandillas. And he understood the difficulties that they faced at home and the bad environment that they grew up in. Y que él entendía las dificultades que estos chicos enfrentaban en casa y el ambiente tan duro el que tenían que soportar. And since he didn't grow up with those problems, he saw no reason to hold himself as special. Y como él no creció teniendo estos problemas, él no veía ninguna razón para verse como alguien especial. Yeah, so he gave up his advantage. And whatever, you know, they asked for a ride, he gave them a ride. He asked for $5, he gave them $5. Y entonces él renunciaba a esa situación ventajosa y les daba lo que necesitaran, un aventón, $5 o lo que le pidieran. Yeah. So this whole thing of being taken advantage of, it's something that I really try and understand because I'll get in that mind state too of they're taking advantage of me, but then I'll stop and I'll say, what in the world does that mean? And who decides when somebody's taking advantage of me?
And why do I need to get mad if I think somebody's taking advantage of me? Y entonces cuando surge este asunto de que alguien se está aprovechando de nosotros, pues yo lo veo esto con un poquito de cuidado, lo trato de ver con un poquito de cuidado, porque surge la parte de, bueno, ¿quién se está aprovechando? ¿Cómo es que alguien se puede aprovechar de nosotros? So that's something to ponder, in the future days for all of us. Y entonces esto es algo que podemos en estos días estar Yeah. como repasando. And this question of why do I need to get mad? Y en esta pregunta de ¿por qué necesito enojarme? Yeah. And then think of what a relief it will be to put the anger down, Y piensen en qué alivio sería el soltar el enojo. because that's basically what forgiveness is it's letting go of our anger. Porque eso es básicamente lo que es el perdón, soltar, dejar ir nuestro enojo. Okay. So forgiving somebody does not mean what they did was okay. Entonces, perdonar a alguien no significa que lo que hizo está bien. It does not mean that we forget what they did. Tampoco quiere decir que se nos olvide lo que hicieron. It doesn't mean that we have to trust them in the same way as we trusted them before. Y tampoco quiere decir que vamos a confiar en ellos así como o tanto como confiábamos en ellos antes. It simply means that we're tired of being angry. Simplemente lo que quiere decir es que estamos cansados de permanecer enojados. Yeah, we're tired of suffering. Estamos cansados de sufrir. So we put our anger down. Y entonces soltamos nuestro enojo. Yeah. And then we can look at the other person, and instead of just seeing them as the devil incarnate, we can see them as a human being. Y entonces vemos de nuevo a esta persona y en vez de verla como la encarnación del demonio, podemos empezar a verla como simplemente un ser humano. Yeah. And they're just like me. They want to be happy and don't want to suffer. Ser humano que es tal como soy yo. Quieren ser felices, no quieren sufrir. And whatever they did to that harm me was definitely motivated by their own suffering and their own confusion. Y lo que hicieron que me dañó fue motivado por su propio confusión y por su propio daño. Yeah. Cualquier cosa que los dañe. They're Su propio suffering. sufrimiento y su propia confusión. Yeah. And so isn't somebody who's confused and suffering an object of compassion, not an object of anger? Y no es alguien que está sufriendo y que experimenta confusión, un objeto de compasión y no un objeto de enojo. Hmm? Think about it. Piensen en ello. Okay. So this can apply really to even very horrible things that people have done to us. Y esto puede aplicar incluso a cosas muy horribles que algunas personas pueden habernos hecho. Okay. Because it doesn't mean what they did was okay. Doesn't mean we're going to forget it. Doesn't mean we have to trust them implicitly. But we're tired of holding hatred in our hearts. Yeah. Porque, bueno, no quiere decir que lo que hicieron estuvo bien, no quiere decir que se nos va a olvidar, no quiere decir que vamos a confiar en ellos implícitamente, simplemente quiere decir que estamos cansados de estar enojados y cansados de sostener odio en el corazón. Mm-hmm. One of the, maybe the most touching situations of talking about forgiveness came some years ago when I was giving Dharma talks in Israel. Uno de los ejemplos que yo encuentro como más conmovedores acerca del perdón surgió en alguna plática hace años en Israel. In Israel, the Holocaust is alive and well. En Israel, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial está vivito y coleando. It's in people's minds Continúa en la mente de la gente. because all the Jewish people who lived there all had
relatives who died in the Holocaust. Porque todas las personas judías que viven en Israel tienen parientes que murieron en el Holocausto. And the reason they're living in Israel is because they or their ancestors got out before they could be taken to the camps. Y la razón por la que viven en Israel es porque algunos de sus ancestros lograron huir antes de que los encerraran en los campos. So I was teaching a retreat about love and compassion and so on there. Entonces estaba yo enseñando en un retiro sobre amor y compasión ahí, And at one point we did a forgiveness meditation y en algún punto dimos una meditación sobre el perdón, where we imagined Auschwitz or Birkenau or any of the camps. y entonces la idea era todos imaginarnos en alguno de los campos de concentración And, you know, being there and looking at the SS officers and thinking, I forgive. y entonces el ejercicio era imaginarnos ahí, visualizar a algunos de los oficiales de las SS y pensar, te perdono. Yeah. I forgive because I don't want to have an identity of persecution. Te perdono porque no quiero tener una identidad de perseguido. I forgive because I'm tired of being angry and fearful. Te perdono porque estoy cansado de estar enojado y temeroso. And it was really quite moving to do this Y meditation. hacer esta meditación fue algo muy conmovedor. Okay. So that's what I meant when I said everything is forgivable. Y a esto es a lo que me refiero cuando digo que todo es perdonable. Okay. Of course, I think it's good that we remember the Holocaust. Desde luego que pienso que es bueno que recordemos el Holocausto. Yeah, it wasn't just Jews, it was also gays and Poles and all sorts of people who were killed. Y desde luego, pues no era nada más, no fueron nada más judíos, eran polacos, gays, discapacitados, todo tipo de gente que fue asesinada. But we have to remember, you know, the brutality that humankind can have towards each other and not forget it so that we can make sure it doesn't happen again. Y creo que es importante no olvidar de lo que es capaz de hacerse la humanidad, ¿no? Los seres humanos unos a otros, y pues no olvidarlo para que no vuelva a ocurrir. Okay? And that way we learn from our mistakes, we grow, we go on. Y entonces de esa manera aprendemos de nuestros errores, crecemos y avanzamos. Okay? So I'd like to pause here right now and maybe you have some questions and comments. Entonces me gustaría aquí hacer una pausa. Quizás aquí tengan preguntas, comentarios. Yeah. A ver, nada más un instante. ¿No necesitan que pongamos micrófono a las preguntas para que se oiga en la transmisión? Porque se está transmitiendo en internet. Es que se está transmitiendo en internet y necesitamos que escuchen. No, she says then you repeat and then it gets. Ah, ok. Yeah. Entonces, bueno, mejor entonces díganlo ustedes, yo la repito en español para la transmisión. Ok. Dice que esperó 10 años para conocer a Venerable y tenerla cara a cara, que está muy contenta. She's very happy.
Okay. Entonces la pregunta es que ahorita que se está hablando del Holocausto, hablando de conflictos sociales, pensando en lo que está pasando en México, de los 43 chicos desaparecidos y todos los asesinatos y cosas que han pasado en el país y todas las cosas que pasan en el mundo, si esto, hemos oído hablar acerca del karma, entonces si esto es exclusivamente una cuestión de karma. So, you're talking about the Holocaust, now what is happening next, social conflict, the 43 missing students, and all what is happening here and in different parts of the world. We know about karma, and is this related to karma? It has only to do with karma? It's definitely related to karma. Bueno, esto definitivamente está relacionado con karma. And it's also related to people's present mental states and present motivations. Y también está relacionado con el estado mental y la motivación presente de la gente, o sea, de la gente en este momento. So it's not predetermined. Entonces no es algo predeterminado. And it can be changed. Y puede ser cambiado. Okay. Ese sentimiento de frustración y enojo cuando suceden cosas violentas y nadie hace nada. Y ese sentimiento de impotencia y de frustración y de mucho enojo con los que pueden hacer algo y no hacen nada, ¿cómo podemos dejarla atrás? Okay. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar o soltar ese sentimiento de frustración, enojo e impotencia cuando ante todas las cosas que pasan, las personas, los líderes que podrían hacer algo no hacen nada? So, how can we let go of this feeling of frustration and impotence and anger towards our leaders, you know, that amidst all this what is happening, you know, violence, crime, and all this, they don't do what they were supposed to be doing. You vote them out of office. Votas para sacarlos de donde están. Yeah. You get together with people who are like-minded and you start private organizations that do good and you get involved in the electoral process and get these guys out. No, it's hopeless. It's hopeless. Te reúnes primero con gente que piensa igual que tú. I'll translate what you said. Okay. Te reúnes con gente que piensa igual que tú y pues te organizas, haces organizaciones civiles, sociales, algo así, y participas en la sociedad, participas en las elecciones, sacas en los que están a los que están en el poder. ¿Esto es algo que se puede hacer o no hay esperanza, creen ustedes? Hemos visto que parece ser que no es la opción, pero también estoy convencido que la violencia tampoco lo es, pero hay que seguir trabajando. Entonces que, bueno, como todos sabemos, las elecciones en México son un poco peculiares, y entonces que ha habido, ¿no? Cambios. I know. Situation. Entonces que ha habido cambios y no pasa gran cosa, entonces que parecería que pues quizás no es la opción, que tampoco la violencia es opción, entonces, so that Mexico, this election thing is a bit peculiar, so there have been many changes and they come and they go and things are worse, so we don't see many options, you know, in that respect, and we know that violence is not an option either, so it's a bit frustrating. That's the question, actually. Yeah. I know how frustrating it can be. You don't know about the U.S. politicians. Yo sé lo frustrante que esto es,
quizás ustedes no conozcan acerca de los políticos en Estados Unidos, pero Yeah. yo lo entiendo. I mean, the elections are for sale in the US. Las elecciones en Estados Unidos están a la venta. Yeah? Just the richest corporation buys the elections. Entonces las corporaciones compran las elecciones y compran a los It's dirigentes. great to have democracy, isn't it? ¿Es verdad? It's great to have Entonces democracy. la democracia, ¿no? La gran cosa. Yeah. Okay, so if the issue is more how to deal, your own internal frustration and feeling, first of all, the taking and giving meditation is very good for that. Entonces, cuando estamos hablando, cuando de lo que estamos hablando es de nuestro sentimiento interno de frustración, la práctica de la meditación del Tonglen, del dar y tomar, es una práctica muy buena. Yeah. So I can't get into all the details about it, but it's in my books. And actually, the best description of it is it in there? I see. Well, many of the techniques to deal with that. Okay, yeah. But the best description is in a book that hasn't yet been, I don't know, maybe it's been translated into Spanish. It's called Transforming Adversity into Joy and Courage. And it has a beautiful description of the taking and giving meditation, where you take on others' suffering and give them your happiness. Esta técnica está descrita en muchos libros. Yo creo, hay un capítulo aquí en donde habla del dar y tomar, del Tonglen, pero hay un libro muy bonito que no sé si está traducido al español, creo que no, que se llama Transformando la adversidad en valor y coraje, no coraje de enojo, sino como valentía, de Geshe Yampa Tekchok, y hay una descripción muy bonita de la práctica del Tonglen. But definitely don't just think it's hopeless and give up. Because if you think like that, it is hopeless and useless. But if you don't think like that, then even in your neighborhood, even with a few people, you start something positive that will benefit others. Pero definitivamente no piensen que no tiene remedio y que no hay esperanza, porque entonces no tiene remedio y no hay esperanza. Aunque sea en su comunidad, en su colonia, reúnanse con otras personas y hagan algo positivo, y así se puede cambiar algo. Yes. I couldn't hear him real well. Que, I'll say in Spanish, Yeah. que dice, ya nos dijo cosas malas acerca del enojo. ¿Nos podría decir algunas cosas buenas acerca del enojo? So you said some bad things about anger. Yeah. Could you now say some good things about anger? You know, I can't. ¿Sabes? No puedo. Because I don't see any benefit coming from anger. Porque no veo ningún beneficio que provenga del enojo. Sometimes we have to act in a very strong way, but we can do that without being angry. A veces tenemos que actuar de una forma muy fuerte, pero podemos hacerlo sin que eso provenga del enojo, de la Okay. ira. So being passionate doesn't mean you're just a doormat. You can be very forceful, but you don't have to be angry to do that. Entonces, actuar con compasión no quiere decir que vamos a ponernos de tapete para que todo el mundo pase sobre nosotros. Podemos tener y actuar con compasión y al mismo tiempo actuar con mucha fuerza. Do you think there's something good about anger? ¿Tú crees que hay algo bueno en el enojo? Si quieres, para la próxima, mejor hablar todos en español, porque todos no oye eso, y yo le traduzco acá en inglés. Entonces, que decías que si estás enojado, quizás puedas como responder con más fuerza si alguien te hace algo, ¿no? Y que además las cosas, todas tienen cosas buenas y cosas malas.
Yeah, okay. That if you are angry, you could have more like energy to get what you want or whatever you need. And also that in general, things have positive aspects and negative aspects. So he was wondering what were the positive aspects here. So yes, it's true, anger can give you a lot of energy to get what you want, but usually when we're angry, we do not think very clearly. Entonces sí, efectivamente el enojo nos puede dar más energía para obtener lo que queremos, pero normalmente cuando estamos enojados no pensamos con claridad. And so because we're not thinking clearly, the strategies we use to get what we want often don't work. Entonces, como no pensamos con claridad, con frecuencia las estrategias que utilizamos para obtener lo que queremos no funcionan. Or they work in the short term and you get what you want, but you hurt somebody else and then they're mad at you and then they retaliate later on. O sí funcionan y obtenemos lo que queremos, pero para lograr obtener lo que queríamos, dañamos a alguien más y esta persona está enojada con nosotros y después nos hiere o nos lastima de vuelta. Okay. Yes. Ok. Entonces, para hacer una pregunta larga un poquito más corta, porque ya digo, ya la escucharon aquí, que sí podemos querer, ¿no? O como tratar de perdonar a alguien y de como interiorizar este perdón, pero estamos enganchados con ese enojo y tratamos de ser tolerantes y tratamos de ser pacientes, pero en un momento dado simplemente no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esa parte como de enganche emocional? Again and again, but we're kind of hooked into that or to that grudge, you know, and it comes back, and we try to be tolerant, and we just lose it once in a while. So that kind of, you know, like hook. Yeah, where does that hook exist? ¿En dónde existe ese enganche, ese gancho? So she says that. If it's in both, because two people sometimes play off of each other, if one person refuses to play the game can't continue. Si fuera en las dos, porque a veces hay estas relaciones en donde como que hay una especie de juego, ¿no? Entre ambas personas. No es juego, es como una interacción entre las dos. Si una de las dos deja de participar en esa interacción, se acabó el problema. She did it, but the thing is still there. Okay, have it your way. Entonces no hay solución. I had a relationship with somebody, my mom. And Dice, yo tuve una relación con alguien, bueno, mi mamá.
Yeah. And you know how your relatives, they know exactly how to push your buttons. Y ya sabe cómo es esto, ¿no? Con los parientes, que saben exactamente cómo tocar y empujar tus botones. Yeah. So, you know, my mom would push my buttons and then I would, you know, respond. Entonces, And after I started practicing Buddhism, I decided I had to really quit. y entonces, pues mi mamá apretaba todos mis botones y yo respondía y una y otra vez. Y después que empecé a practicar budismo, dije, esto tiene que terminar. And so I tried different strategies at different times, and all of them worked. Y bueno, probé con diferentes estrategias en diferentes momentos, todas funcionaron. Sometimes, if she would make a remark meant to really, you know, make me angry, I just would ignore it. A veces cuando ella decía algo para hacerme enojar, simplemente yo lo ignoraba. One time she criticized me, and so I just said, "What to do, Mom? You have a stupid daughter." Una vez me criticó y yo le dije, bueno, pues ¿qué hacer, mamá? Tuviste una hija estúpida. Stopped it right away. Y ahí acabó la cosa. Another time when I was 30 something, she said, "How about if you wear these clothes?" Una vez, cuando yo tenía 30 y tantos años, me dijo, ¿por qué no te pones estas ropas? Yeah. Normally I would have gotten furious if she told me what to wear. Normalmente yo me pondría furiosa si alguien me dice que lo que tengo que ponerme. But Si alguien me decía. I thought, makes her happy, I'll wear it. Y yo le dije, si te hace feliz me lo pongo. Because I no longer need to defend my autonomy. Porque yo ya no tenía que defender mi autonomía. Yeah. So in all these different ways, I mean, I just changed the dynamic. En todas, bueno, hay como muchas formas para cambiar la dinámica. Try it. Pruébalo. Okay. Okay. So let's just sit quietly for a minute or two. Before finishing, I'm going to present the book in a few minutes. Oh, And thank all the people involved. okay. We're making an offering of the book. Oh, okay. Yeah. So do you want to do that now or after the dedication? I think maybe before. Okay. It's 5 minutes. Okay. Yeah. Entonces, antes de dedicar y terminar de esta sesión juntos, vamos a hacer la breve presentación del libro Trabajando con la ira y el enojo, que fue un esfuerzo colectivo de varias personas que están aquí presentes. Este libro, presentándolo muy brevemente, es un libro realmente muy bonito, muy útil sobre todo, en donde se explican muchas técnicas que funcionan en diferentes situaciones, que funcionan, o sea, que se pueden utilizar en diferentes situaciones, en diferentes relaciones personales, ¿no? Y que es un gran abanico de técnicas explicadas además de una manera muy sencilla y muy aplicable, que yo la verdad encontré muy útil. Bueno, trabajando, ahorita vamos a hacer la mención de las personas que trabajaron, pero en todas las lecturas que hice, verdaderamente me pareció muy sorprendente y muy bonito el tener una herramienta así, ¿no? A la cual poder recurrir para trabajar con el enojo. Yo me acuerdo en algún momento en el libro, ¿no?, que menciona lo dañino que puede ser el enojo, y menciona Venerable Chodron que trabajando sobre todo con presos, ahí se puede constatar como un momento de enojo intenso puede transformar la vida de una persona, de una familia y de una comunidad, ¿no? Y de ahí lo importante que es trabajar, disminuir y eliminar el enojo, la ira. Y pues eso es lo que contiene este libro tan bonito, que fue traducido finalmente, gracias primero a la iniciativa de Verónica Gordillo, que fue la que tradujo el libro y la que inició todo esto. Entonces déjenme hacer los reconocimientos para las personas involucradas, que son, primero que nada, Verónica Gordillo, que fue la traductora, que está aquí, que puede...
Para Diana Luz Sánchez de Jalapa, y bueno, para mí, que fuimos los revisores, ¿se dice?, de la traducción y asesoría. Entonces, Diana Luz, bueno, ha hecho un trabajo increíble, la verdad. Para las personas que revisaron en otros países de habla hispana, tratando de que fuera una traducción que funcionara en diferentes países, que fueron Alberto Fournier, Karma Yeshe, Gabriela Jiménez, Pedro Menéndez y Suani Mendoza, en revisión y correcciones de diversas versiones. Para Itzel García, que fue la diseñadora del libro. Y para todas las personas que con su donativo y compras anticipadas facilitaron la impresión de este libro que finalmente hoy presentamos. Y para Silvia y Claudia, que también trabajaron muy duro de la editorial, ¿sí? Para Editorial Albricias. Y desde luego para Venerable Chodron, que nos ha ido regalando todos estos libros maravillosos que nos ayudan a entender cómo podemos realmente aplicar estas técnicas que a veces son un poquito difíciles de entender y que hacen en esta presentación tan abordable y tan sencilla que realmente se vuelvan herramientas de trabajo. Muchas gracias, Venerable. Y bueno, desde luego, como dice Venerable Chodron, para Shantideva y para el Buda, que fueron los que hicieron esto posible. Y un agradecimiento también para Venerable Damcho, que fue la que inició la idea de la editorial Albricias y que nos ha empujado todos hasta límites casi incomprensibles. Y también, desde luego, Silvia, gracias a la cual existe Editorial Albricias. Que casi dejó ahí sus 5 agregados en Editorial Albricias por varios años. So tomorrow we'll continue with Shantideva's text. Okay, I brought this thinking I would get to it today, but I didn't. So we'll continue tomorrow and you'll catch on, I'm sure. Y desde luego mañana vamos a continuar con el texto de Shantideva, en donde nos quedamos. El día de mañana vamos a utilizar el auditorio en el primer piso para que todos sepan, porque este espacio va a estar utilizado para otro evento. Si cabemos, en caso de que hubiera más gente que llegara, porque el lunes con el tráfico es difícil, también se va a habilitar la biblioteca, que está en el segundo patio, y lo van a poder ver todo lo que está ocurriendo por una pantalla directamente para que nos sigan acompañando. Gracias. Y para todas las personas que vayan a comprar el libro, ahorita al terminar vamos a tener algunos 15, 20 minutos de firmas de libros. Okay, let's just sit quietly for a minute to digest the evening. Entonces vamos a sentarnos por unos minutos. Yeah, rest them on the box of tissues so they don't get squished. They're beautiful. Yeah. Super. Thank you. Entonces vamos a sentarnos por unos minutos para hacer lo que conocemos como meditación de digestión. Vamos a pensar un poco en lo que escuchamos esta noche.
And then let's rejoice that we spent the evening together doing something really good. Y regocijémonos por haber pasado este tiempo juntos haciendo algo realmente muy bueno. And feel the merit, the goodness that we built up together by really putting our minds to something useful. Y realmente sientan este mérito que hemos creado juntos en esta noche y pongamos este mérito o dediquémoslo a hacer algo útil, realmente útil. And then let's dedicate all of that merit and goodness and good energy and send it out into the universe. Dediquemos todo ese mérito, bondad y energía positiva y enviémoslo a todo el universo. In fact, you can think of it as a light at the center of your chest that you radiate out to all the living beings. Podemos pensar en este como luz que se irradia desde el centro de nuestro corazón hacia todos los seres vivos. And so as you share the results of your good work and give them to others, imagine that as the light touches them, they feel peaceful and calm. Al compartir el resultado de nuestro buen trabajo, imaginamos que esta luz que se irradia de nuestro corazón los toca y que están pacíficos y que se sienten bien. Podemos recordar los versos de dedicatoria en español, que por los potenciales positivos que he generado, pueda pronto obtener el estado iluminado de Guru Buda, que sea capaz de liberar a todos los seres sintientes de sus sufrimientos. Que la apreciada mente de Bodhi surja donde no existe y que donde ya existe se incremente por siempre. So, bueno, hasta mañana.